Muy buenos días. A nombre de la Secretaría de la Cultura y de las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, nos complace este día presentar la novela El espíritu de Guayamón, de la escritora Sandra Fernández, a quien tenemos el gusto de recibir hoy, junto a los escritores Patricia Rogel y Manuel Chatelain, que la acompañarán en esta presentación. La novela El espíritu de Guayamón es un texto que tiene para mí como lector, como un lector anticipado de esta obra, dos vertientes. Por un lado, es la recuperación de la mitología maya, vista desde una autora cuya sensibilidad se establece en el centro del país. Y por otro lado, la recreación de una gesta que fue la guerra de castas. Es decir, recuperación, rescate y tributo hay en esta novela de Sandra Fernández. Me da mucho gusto saludarla, maestra Sandra Fernández, maestra Patricia Rogel y Manuel Chatelain. Voy a leer brevemente una semblanza de cada uno de ellos para después cederles la palabra al moderador, que será el maestro Manuel Chatelain, y bueno, a partir de allá se llevará a cabo la conversación. Bien, Sandra Fernández Delgado es de profesión contadora pública, aunque desde hace muchos años se dedica a la literatura. Nació en Toluca, en el Estado de México, aunque radica en Querétaro. Ella ha sido sobre todo una lectora desde muy joven. Forma parte del consejo editorial del podcast de literatura El Buen Cruel, plataforma de divulgación literaria sin fines de lucro, donde se interpreta y se le da voz a escritores jóvenes, además de resaltar la literatura originaria de México y a los clásicos de la literatura universal. Forma parte del club de lectura Boking Ren, formado para impulsar la lectura entre niños y jóvenes. Fue integrante además de los siguientes talleres literarios: Ángulos de la Narrativa en Querétaro, Creación Literaria de Casa Tomada, Redacción y Estilo en Letras a Granel con Ayari Velázquez, Taller de Creación Literaria con Óscar de la Borbolla en El Péndulo, Autobiografía Novelada con Rosa Nizán, Gramática y Corrección de Estilo con Alex Garrigós y Lectura en Voz Alta con Francisco Vallejo. Sandra Fernández ha publicado artículos en el Universal de Querétaro y para el periódico Punto Bajío de Querétaro. Ha escrito distintos cuentos y relatos. Este año, 2021, publicó El espíritu de Guayamón, la novela que nos ha convocado esta mañana. Gracias, maestra Sandra Fernández, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes. Gracias. Gracias. La maestra Patricia Rogel Benítez nació en la ciudad de Toluca el 17 de mayo de 1968. También es contadora pública de profesión y se autodefine como lectora, una lectora avesada, una lectora por afición y ahora sí que por naturaleza. Desde muy niña mostró este gusto que continúa en la adolescencia y hasta en la actualidad. También ha mostrado inquietud por la escritura en géneros como la poesía, el cuento, la novela, la crónica y el ensayo. Nos dice ella, son una serie de expresiones, opiniones, perspectivas, anécdotas y experiencias que he escrito en momentos sensibles de mi vida. Administra también el Club de la Lectura en la red social Facebook, un grupo fundado en Toluca, en el Estado de México, que tiene como finalidad promover y preservar el hábito de la lectura basado en la difusión y comentarios sobre la obra de escritores de ayer y de hoy, sus biografías y su legado literario. En este grupo público lleva más de 9 años trabajando con casi 23,000 miembros de todas partes del mundo, especialmente aquellos de habla hispana. También forma parte del podcast El Buen Cruel, siendo parte del consejo editorial que hace divulgación literaria y da voz a la obra de escritores jóvenes. Autodidacta de la literatura, también ha tomado talleres, cursos y diplomados literarios impartidos por diversas instituciones públicas y privadas. Es presentadora de libros, divulgadora literaria y además ha impartido talleres para instituciones privadas y para la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México. Básicamente, la inquietud de Patricia Rogel es difundir el arte de la literatura en todas sus expresiones y en todos sus géneros. Bienvenida, maestra Patricia Rogel. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Joaquín. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Y vamos con el escritor Manuel Misael Chatelain Soto. Es también conductor, promotor y creativo mexicano.
también toluquense, nació en el Estado de México en 1968. Es lector y escritor por vocación. Le inspira la catarsis de la vida intensa y llena de matices. Es autor de la novela En cadenas genealógicas, de 2011, por lo que obtuvo el reconocimiento del público perdón, y los medios impresos de ese tiempo. Ha escrito también en los géneros de poesía, cuento y ensayo, participando en distintos certámenes de estos géneros. Entre otras obras, tiene El colmillo del perro humano de colores 2021. Es creativo, conductor del podcast literario El Buen Cruel, dedicado a la difusión de la literatura de nuevos autores iberoamericanos por todo el mundo. Cree en la democratización del arte y en el derecho a ser escuchados. Ingeniero industrial, empresario, viajero por convicción, es decir, un alma libre, así se autodefine el maestro Manuel Chatelain, una especie de vagabundo que camina cargando sueños y amnesias escondidas entre poéticas letras. Muy bien, y muchas felicidades a los tres anticipadamente por estar esta mañana aquí, toda nuestra gratitud. Les dejamos entonces en la presentación del espíritu de Guayamón de la escritora Sandra Fernández. Buenos días. Gracias. Y comenzamos. Muy buenos días, muchas gracias, maestro. Antes que nada, agradecer su presentación, maestro Joaquín Tamayo, coordinador de promoción y fomento cultural, también poeta, escritor, catedrático, periodista, cronista, pero por lo que he leído en sus reseñas biográficas, un gran divulgador literario, constante promotor de la belleza y su interacción con la cultura de la península y de nuestro México. Gracias por su presentación, maestro. El motivo de estar reuniéndonos y agradeciéndoles a ustedes es conocido. Sin embargo, me gustaría hacer un poquito y muy breve una referencia y comentarles que yo de manera personal me siento muy agradecido por participar. Me honra mucho ser amigo de la escritora Sandra Fernández, pues soy un admirador de su narrativa y un convencido de que muy pronto estaremos celebrando esta y muchas más ediciones. Hace poco más de un año, como usted lo mencionaba, maestro, inició un proyecto llamado El Buen Cruel, que es un podcast de divulgación literario, mismo que en muy poco tiempo nos integramos su servidor y un par de grandes pilares, Pati y Sandra, que usted las menciona y que están aquí presentes, que además de ser el consejo editorial de este programa, son grandes intérpretes, escritoras y lectoras. Sandra hace un año me brinda la oportunidad de vivir un poco el proceso creativo del texto que hoy nos tiene aquí reunidos. Adicionalmente, pues Patti, gran amiga desde la secundaria, una gran devoradora de libros, administradora, como usted decía, del Club de la Lectura, y pues nos hicimos parte de este proyecto hermoso y lo sentimos de corazón muy nuestro. Por lo tanto, a nombre de mis compañeros, a nombre propio, agradezco mucho la hospitalidad, agradezco la oportunidad que nos brindan y pues no tengo más que dejar la palabra a mi querida Patti, quien iniciará con esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, agradezco a la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán por esta oportunidad que ha brindado hoy no solo a mi buena amiga Sandra Luz Fernández Delgado, que hoy presenta su obra para ustedes, sino también a mi compañero Manuel Chatelain y a mí, su servidora Patricia Rogel, por otorgarnos un espacio en este evento de gran relevancia nacional e internacional. Así pues, y luego de agradecer, me es grato compartir con ustedes que tuve la fortuna de conocer a Sandra Fernández hace poco menos de un año. Entre actividades en común relacionadas a la divulgación literaria, me enteré que Sandra estaba dando forma a una novela, una historia que lleva como telón de fondo la cultura maya, la historia de la guerra de castas y otros datos que les comentaré más adelante. Debo decir que cuando llegó a mis manos el libro impreso de la escritora, me emocionó profundamente porque fui un poco testigo de la evolución de esta obra, que dicho sea de paso es muy intensa por los elementos que la autora ha involucrado para relatar una historia de ficción unida a la historia impactante de esta región de México.
El espíritu de Guayamón es, como ya he dicho, un interesante ejercicio de ficción, pero también una puesta en escena, por así decirlo, de lo que ocurrió en el tiempo de la Guerra de Castas, en la que se relatan actos heroicos de gente común en aquel tiempo, pero también de aquellos que, cansados de los abusos, hicieron un cambio necesario y valiente que diera una vuelta de tuerca a la historia del sureste mexicano para conseguir emancipar a los descendientes del pueblo maya. Un hecho real que da antesala a una historia de ficción. Esto me parece sumamente interesante y de un compromiso tremendo de la escritora, ya que exige hacer una investigación histórica que, al engarzarla con una historia de ficción, da el dramatismo que toda novela necesita para captar la atención del lector. Así pues, El espíritu de Guayamón considero que es un texto polifónico de narración omnisciente, una metaficción histórica bien lograda, que merece una oportunidad de todo lector que guste de la novela histórica, de las historias que hacen saltos en el tiempo, pero que además no decepciona al lector que busque una novela realizada con intensidad. Querida Sandra, tu ópera prima, cuéntanos, ¿cómo nació El espíritu de Guayamón? Pati, muchas gracias. Antes que nada, igual agradezco profundamente esta oportunidad de estar aquí con ustedes, con esta amable audiencia y por fin estar conectada con Yucatán, con la península de Yucatán. Para mí fue un viaje porque inició cuando yo conocí la hacienda. Entonces me enamoré completamente, me enamoré de la historia, me enamoré de lo que encerraban esos muros, que yo quería saber qué había pasado, cómo era que había sucedido ciertos hechos, como la guerra de castas, cómo era el proceso del Enequén. Entonces, de ahí nació la idea. ¿Por qué? Porque yo pienso que las historias deben de ser narradas. O sea, no podemos dejar en el olvido sucesos tan importantes como fue la guerra de castas, como fue la cultura maya, su riqueza. Entonces para mí fue un viaje que me llevó a ir desentrañando un hilo tras otro y darle forma a esa idea, porque considero que los lectores, los mexicanos, tenemos derecho de saber la historia, lo que hay detrás de nosotros, lo que sucedió en ese momento histórico tan particular y obviamente pues la trama que se desarrolló con la historia de la niña que vive en la hacienda, etcétera. Pero ese fue mi punto inicial para escribir esta historia. Pues muy bien logrado, considero yo, querida Sandra. Puedo agregar que una de las características más notables de la novela histórica como género es el puente que establece entre el pasado que recrea y el presente en que se escribe y se lee. El autor suele buscar la coartada temporal para seguir hablando de los problemas de su época, para acentuar la crítica o favorecer sus ideas, para ensalzar algunos ideales perdidos o desmontar tópicos imperantes. Esta ha sido una de las principales armas de los novelistas históricos cuando, por razones muy diversas, no podían manifestar su libertad y sus opiniones. En estos términos se afirma que el relato de ficción, al explicar, representar y resignificar los hechos históricos, contribuye también a nuestra constitución como seres históricos, porque lo somos todos. Desde esta perspectiva, la ficción histórica complementa y dialoga con la verdad histórica, bien sea, pues su intención es además decir algo de manera indirecta, por medio de una referencialidad de segundo grado sobre nuestra historicidad, que muy bien planteado lo has mencionado tú en todo momento, sobre el hecho de que los seres humanos elaboramos y participamos en sí de la historia misma. Entonces, la guerra de casta es un tema quizá poco conocido a profundidad. Nos fue planteado este pasaje de la historia muy superficialmente. Es tal vez una historia, digámoslo, tal vez un poco crudo, una historia tal vez mal contada. Otra pregunta, Sandra. ¿Hay alguna intención por parte de Sandra Fernández en destacar o quizá de romantizar el tema de la guerra de castas? Sí. La intención fue darle voz a ese grupo de indígenas que se declararon en armas, porque la situación que vivían es por todos conocida, aun y cuando se habían establecido ciertos derechos hacia ellos, la verdad es que su situación
no era favorable. Digamos que la casta divina, como así le llamaban a los hacendados, eran los que dominaban económicamente y socialmente. Incluso menciono a la Iglesia Católica desde el punto de vista de que ellos se aprovechaban del poder que tenían para hacerle creer a los indígenas que no eran merecedores de la riqueza. La riqueza no les pertenecía. El palo de tinte lo dejaron, no tenían permitido explotarlo porque era un privilegio de los hacendados. Ellos trabajaban jornadas muy extensas, hablando en particular en las haciendas henequeneras, como jornaleros, como cortadoras de las hojas, como empaquetadores, y tenían pocos privilegios. Cobraban en una tienda de raya. Entonces se preguntaban, ¿por qué yo tengo que deshacerme de mis tradiciones, de mis dioses, de mi riqueza, de esto que era mío, ya no lo es? Toda esa situación a mí en particular quise darle voz porque creo que esa voz debe de ser escuchada hoy en día, porque dentro de la historia que vivimos en la escuela y demás, yo pienso que no se le dio la importancia. La realidad es de que hay algunos elementos que no se conocían. Por ejemplo, el hecho de que los indígenas eran vendidos como esclavos en Cuba, como el hecho de que tuvieron que intervenir algunos países para poder con ellos negociar armas a cambio del palo de tinte. Vamos, o sea, es tan extenso el conocimiento y ese suceso dentro de la historia. Considerando la riqueza de la cultura maya, creo que debe de ser considerado. La verdad es que ese fue uno de los principales motivos o mi principal inspiración al querer darle vida a ese episodio de la historia en México. Así es. Muy bien. Pues bueno, después de lo que dices y después de haber conseguido la independencia, los jóvenes estados americanos produjeron sus propias variantes oficiales, ¿no?, de la historia. Elaboraron sus propios mitos indispensables para la formación de sus identidades nacionales. Entonces, el espíritu de Guayamón se toma de la mano de aquellos acontecimientos de la Guerra de Castas, con personajes como Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi, Jacinto Pá, están francamente mencionados en el espíritu de Guayamón. Esta rebelión de los descendientes mayas contra los dominadores seculares, contra los dominadores españoles, sigue siendo un tema ríspido. Me voy a permitir hacer lectura a un pequeño fragmento de tu novela, Sandra, que dice así: aquel 30 de julio de 1847, el grito de la libertad y justicia, estalló la guerra de castas. Casta, en latín, significa puro. ¿Quiénes eran los puros? Los líderes de la guerrilla: Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá; Cecilio Chi, cacique de Tepish; y Jacinto Pat, hacendado y cacique de Tihuozuco. Iniciaron la lucha en la península de Yucatán. Cecilio Chi atacó Tepic en el oriente y ordenó la muerte de los hombres y las mujeres blancos por igual. Manuel Ay murió ahorcado en el atrio de la iglesia de Santa Ana en Valladolid, expuesto como mártir en la guerra. Por su parte, Jacinto Pat se incorporó desde el sur con sus huestes. Cuando llegó a Campeche, la hacienda Guayamón lo esperaba. Tenía un destino que cumplir y sus hombres una deuda por saldar. Yo me pregunto, Sandra, ¿cuál fue tu impresión al conocer esta parte de la historia del sureste mexicano, sobre todo en este tiempo de atropellos hacia los indígenas de la península de Yucatán y la emancipación? Digamos que me conmovió profundamente. Me conmovió y quise reflejar ese espíritu que mi imaginación me regalaba. Es decir, hice personajes que a través de ellos pudiera yo rescatar ese espíritu de atropello, ese espíritu de lucha, ese espíritu de preguntarse, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que tener estas condiciones? Entonces, eso era como que te hierve la sangre, ¿sabes? O sea, porque esos son nuestros antepasados. Y
Y pienso que la historia no está bien contada porque no es algo que nos enorgullezca. Es decir, es un pasaje de la historia que preferimos olvidar porque, o sea, los mayas son mexicanos. Entonces es como atentar hacia nuestra propia raza, nuestra propia cultura, y lo permitimos. Inclusive ha habido disculpas hacia ellos, pero creo que como pues todas las disculpas, ¿verdad? No terminan, o sea, limpiando el pasado. Entonces, yo desde mi trinchera, desde lo que pude investigar, desde lo que pude conocer, quise manifestar ese punto de vista, esa visión que no se pierda y que esté latente, ¿no? Porque, pues la verdad es que las condiciones tampoco han cambiado tanto. ¿En qué sentido? En que y creo que a los indígenas mayas no les hemos dado el lugar que se merecen, ¿no? Aún y con las guerras, aún y con los derechos, aún y con las leyes. Entonces, esto va más allá. Y es ahí donde el escritor toma la batuta y dice, esto quiero que se sepa, es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad de dar esos mensajes, ¿no? Y de conocerlo. No podemos cambiar la historia, pero sí podemos conocerla, entenderla y hacer conciencia de esa situación y que pues no se repita, ¿no? Entonces yo amo profundamente a la cultura maya, amo sus tradiciones, estoy maravillada con la mitología, con toda la riqueza que tiene, que la verdad es de que hoy en día la mitología nórdica, la mitología griega, la mitología anglosajona son las que a veces nos inundan, ¿no? Y sin embargo, tenemos tanto de riqueza cultural en nuestro país que debemos de rescatar y que los niños y los jóvenes sepan qué es un estabá, sepan qué es un árbol de tinte, sepan que, o sea, eso que lo conozcan, pero que no lo conozcan como que, pues, de paso, ¿no? Sino que sí realmente hagamos una conciencia de conocerla bien y qué mejor manera que a través de una novela, porque si le vemos un texto histórico, a veces la verdad es que decimos, no, es muy aburrido, no lo entiendo, etcétera, y lo vemos como algo lejano, algo que no nos pertenece. Entonces, cuando nos metemos en un personaje de un Miguel Chi que inicia una guerra, que siente los atropellos, que los vive, entonces ya lo vivimos también nosotros. Por eso es que es tan rica la literatura, porque nos hace vivir en carne propia los personajes. Y bueno, básicamente pues esa fue mi intención y yo conforme fui conociendo más, yo no soy de Yucatán, yo soy de Toluca, pero me fui enamorando y fui creciendo en mí ese interés de plasmarlo a través de esa oportunidad que yo tenía de la escritura. Y sí, sí se te nota que te gusta, que aunque, por ejemplo, yo Me tampoco apasiono. soy de la península de Yucatán, pero como que nos llama, ¿no? En nuestra historia en lo general, no solamente de nuestra región directa de nacimiento, sino en lo general. Y bueno, hay dos historias en esta obra. El planteamiento histórico, como ya lo mencionamos, como ya bien lo mencionaste tú, y lo que ocurre a la familia Carvajal. El espíritu de Guayamón es una novela con una nutrida cantidad de personajes, del pasado y del presente que te ha dado la oportunidad para explayarte y contar una historia de ficción que en lo personal me gusta mucho ya que se entrelazan muy bien una con la otra. Hay un tema al inicio de la novela, que es el suicidio, y lo impresionante que es este tema. A mí me parece que planteas el tema tan ríspido del suicidio, no solo como un acontecimiento que da pie a una serie de situaciones a lo largo de la historia, sino que además dejas un importante mensaje alrededor del tema para que se conozca lo difícil y doliente que puede llegar a ser para quienes sufren un acontecimiento así en la propia familia. El tema deambula desde el principio y surge ocasionalmente a lo largo de la trama y el sentimiento que esto trae consigo. Sandra, ¿consideras el suicidio como uno de los temas centrales de tu novela? Es un tema importante. ¿Por qué es importante? Porque la carga de sufrimiento que implica para las personas que desafortunadamente lo viven, genera muchas respuestas y genera mucha controversia. Entonces, no hay una posición de poder sanarlo de una manera, pues,
racional, ¿no? Entonces, fíjate que lo quise enlazar justamente el suicidio con la mitología maya, porque para ellos la muerte y la enfermedad eran procesos de aprendizaje, no justamente unos castigos. Entonces, esas cargas que nosotros llevamos, como puede ser de que alguien cercano se suicide, es muy difícil llevarlas. Ese sufrimiento no se entiende. Entonces, a través de la mitología maya quise engarzarlo en el sentido a que tenemos que aprender a liberarnos de ese sufrimiento, porque es un proceso continuo. Al final, el tema central no es el suicidio, yo creo que es la liberación. Básicamente es la liberación, que la mitología maya nos dice que al morir viajamos, hacemos un viaje a través del inframundo y que a través de visitar 7 casas vamos pasando ciertas pruebas en nuestra alma y que al final vamos a llegar a una purificación. Entonces yo me pregunto cómo ellos consideraban esa purificación importante, esa liberación de las cargas que a veces nosotros como humanos no sabemos, no entendemos. Entonces creo que no es algo que se entienda, sino que es algo más místico. Y justamente estas filosofías nos ayudan a entender un poco y quizás pues sí, a liberarnos finalmente, ¿no? O sea, finalmente es una liberación, una purificación del alma como ellos lo entendían. Entonces, por eso quise engarzarlo tomando un tema muy fuerte como es el suicidio, pero no desde el punto de vista de entenderlo de manera racional, sino que entender que, bueno, son procesos continuos de vida, la muerte, y que tenemos que aprender a liberarnos de ese sufrimiento y de esas cargas, verlo de una manera un poco más mística y me apoya justamente pues en la mitología maya, en el inframundo, su cosmovisión. Sí. Muy bien. Sí, 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 justamente es lo que te iba a comentar, que quizá tú planteas el tema del suicidio desde el punto de vista místico, tomado de la mano de la mitología maya, nada más, nada menos. Muy bien. Bueno, veo en el espíritu de Guayamón, querida Sandra, elementos del realismo mágico, personajes irreales en el presente narrado, que fueron reales en el contexto histórico referido, pero que viajan al presente, se manifiestan y dejan un mensaje, que pretenden ser escuchados con algún fin. Hay una especie de homenaje a los escritores del realismo mágico, por ejemplo, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes,
o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes,
o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes,
o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes,
o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, o simplemente Juan Rulfo, Gabriel. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.